Hola a todos. La industria aeroespacial no ha dejado de crecer en los últimos años. Hemos visto cómo SpaceX, por ejemplo, de Elon Musk, hace lanzamientos cada vez con más facilidad y frecuencia al espacio. Estamos viendo la compañía neozelandesa Rocket Lab, que cada vez también lanza cohetes más a menudo, los avances de Blue Origin. En definitiva, hay cada vez más y más actividad en torno a la órbita baja de la Tierra. Y hay una compañía en particular que resulta un tanto difícil de catalogar desde hace unos años, que se llama Gateway Foundation, porque su objetivo es construir una colonia orbital. Quieren tener una estación que gire en la órbita baja de la Tierra, y claro, es algo que parece sacado de la ciencia ficción, pero es que además dicen que podría ser una realidad en solo unos años. Y por un lado está el atractivo de pensar que en solo unos años podríamos tener algo que parece sacado de la ciencia ficción, y por otro lado está el hecho de que parece imposible porque es algo que a día de hoy parece sacado de la ciencia ficción. Así que en este vídeo vamos a hablar de si realmente ese plan de Gateway Foundation de en unos años tener una colonia orbital podría suceder o si en realidad se va a retrasar más. Para ponernos en contexto hay que decir que Gateway Foundation se fundó en 2012 y que en 2018 fue esta misma compañía la que creó la Orbital Assembly Corporation con el objetivo de ayudarles a desarrollar lo que tienen en mente, que es en esencia conseguir crear una industria de construcción espacial, es decir, conseguir que se expanda la intención de construir estructuras en la órbita baja de la Tierra. Y ellos tienen dos modelos, la clase Voyager, es como la llaman, a un tipo de estación, y otro, que es el que aparece en este concepto artístico, que es la estación Von Braun, que hoy en día en la web aparece como The Gateway, y que en realidad las dos son el mismo concepto, son estaciones rotatorias, es decir, que giran sobre sí mismas, con el objetivo de crear gravedad artificial. Claro, este concepto artístico en particular es bastante futurista, no tenemos la tecnología para las cosas que se ven ahí, o al menos algunas de las cosas que se ven ahí, pero es verdad que en cuanto a la estación de clase Voyager, sí que están diciendo que es algo más factible a corto plazo. La estación Von Braun al final no deja de ser una idea bastante ambiciosa y de hecho hablé de ella hace algún tiempo en el podcast. Y concretamente, esto es sobre la estación Von Braun, que no es sobre la que va este vídeo, llegaban a decir que era algo que tendrían que construir con la ayuda de todos los países, o de muchos países del mundo, y que luego sería de gestión privada. Entonces, bueno, sería difícil ver cómo eso podría convertirse en algo que llegase a buen puerto si partimos de esa base. Pero como digo, en este caso es algo diferente, es la otra estación que tienen planeada, que es la estación de clase Voyager. Y esta es intrigante, porque aquí sí que no está nada de lo que tiene que ver con la estación Von Braun, que como digo, es unos requisitos que no hay por dónde cogerlos, y lo que dicen es que básicamente quieren construir una estación que sea un hotel en la órbita baja de la Tierra, que sea un lugar al que puedan ir las personas que lo deseen, pues a vivir en el espacio, que pueda ser un lugar también de investigación para científicos, para astronautas. En definitiva, que sea una instalación, entre comillas, multipropósito, tanto para turistas como para profesionales que necesiten o quieran vivir en el espacio. Y lo que dicen, y es lo que hace que esté llamando mucho la atención, es que se podría conseguir en esta misma década, y no solo eso, sino que están ya cerca de poder comenzar a construir los prototipos de la estación de clase Voyager. Esto nos lleva, lógicamente, a hablar por un momento de los cilindros de O'Neill, de las colonias orbitales, pero tengo que decir, hice un vídeo sobre este tema que es mucho más profundo. Si os interesa deberéis echarle un ojo porque es muy interesante y tiene que ver con esto, y que en realidad es verdad que los cilindros de O'Neill van muchos pasos más allá. No es lo que plantea The Gateway Foundation en este caso, no están pensando en construir ni siquiera el modelo más sencillo, que es una esfera de Bernal, sino que están pensando más bien, y como debería imaginarse, o por lo menos es como lo entiendo yo, como la evolución de algo como la Estación Espacial Internacional. Lo que plantean sería más grande, sería de la construcción artificial más grande jamás creada en el espacio, unos 200 metros de diámetro, y que tendría la capacidad de albergar a 400 personas. La gravedad artificial se generaría rotando, es algo de lo que también he hablado en algún vídeo aquí en YouTube, y el objetivo es simular la gravedad de la Luna, que es suficiente para que podamos llevar a cabo nuestras vidas con normalidad y que además pues elimina los problemas asociados con la microgravedad, como la pérdida de masa ósea y masa muscular, por ejemplo. Y esa estación no tiene tanto que ver con la Estación Espacial Internacional en cuanto a que no sería un gran laboratorio, sino que sería también más cosas, porque podría haber instalaciones de investigación. De hecho, los astronautas y los científicos son uno de los objetivos, uno de los públicos objetivos que tienen en mente en Gateway Foundation, sino que también habría instalaciones de lujo, de turismo, habría
hoteles, o por lo menos un hotel, porque en 200 metros de diámetro no sé cuántas cosas se pueden meter realmente, y que habría también, y esto a mí me suena un poco locura, incluso escotillas para que los turistas que lo deseen puedan salir al espacio, es decir, puedan hacer caminatas espaciales. Teniendo en cuenta lo complicado que es algo así, no sé hasta qué punto es una buena idea, pero bueno, hay que tener claro que, por un lado, Gateway Foundation ahora mismo está buscando inversores. Es una compañía que está en el mercado y está buscando inversores, está buscando inversión, entonces claro, tienen que vender esto y de hecho podéis encontrar sus vídeos, basta buscar Gateway Foundation en YouTube, hay que tener un nivel de inglés bueno, pero hacen presentaciones buscando socios como la NASA y utilizando compañías como los hoteles Hilton para decir qué es lo que podrían hacer en el espacio, es decir, están un poco tirando la red, ¿no? A ver qué es lo que pescan, porque necesitan socios que quieran subirse a su idea. Claro, si construyes una estación para turistas en el espacio y nadie rellena esa estación con sus servicios, tipo hoteles y cosas así, no tienes nada que haga que la gente se quiera gastar el dinero para ir al espacio, evidentemente. Desde Gateway Foundation todo es muy optimista. Lo que dicen es que esta estación, cuando esté construida, tendrá además también cosas como un spa, bares, restaurantes, instalaciones para conciertos, en definitiva, todo lo que podamos imaginar prácticamente. Pero claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se convierte en realidad? Porque en un papel queda muy bien y se puede decir, pues será en 20 años, en 50, en 100, ¿qué más da? Pero lo que han dicho es que creen que pueden empezar a construir la estación en 2025. Y eso ya es un plazo muy concreto y aquí sí que se puede hablar de si realmente tiene sentido o no. Y la primera impresión es, si Elon Musk es un tipo muy optimista, y sabemos que lo es, esta gente lo es todavía más. Pero es verdad que sí que parece que tienen bastante claro cuáles son los pasos a seguir. Lo primero que han dicho es, necesitan un robot que sea capaz de construir las estaciones, tanto Voyager como la estación Von Braun, la estación Gateway, la llaman ahora, y están terminando en estos momentos la certificación, la construcción de ese robot, y es lo que van a utilizar para poder llevar a cabo todo esto y convertirlo en una realidad. Pero claro, necesitan probarlo en algún lugar, y el primer lugar va a ser en la Tierra, con ese prototipo que va a crear ese fragmento de 90 metros en menos de 90 minutos, es lo que dicen. El siguiente paso es poner a prueba esta tecnología en la órbita baja de la Tierra. No tiene una fecha todavía, pero lo que dicen es, después de ese primer prototipo, vendrá un segundo prototipo, un segundo robot que se encargará de la construcción en la órbita baja de la Tierra, y lo primero que se va a construir es lo que llaman un anillo de gravedad, que es básicamente la estructura exterior de la estación, ese anillo, que harán que gire a la velocidad necesaria para simular la gravedad de Marte. Ese anillo, que dicen que les llevaría unos 2-3 años construir, es el lugar en el que pondrán a prueba y desarrollarán la tecnología necesaria para convertir la estación de clase Voyager en una realidad. Será un prototipo a pequeña escala de 60 metros de diámetro aproximadamente, y después, ya en 2025, comenzaría la construcción de la estación propiamente dicha. Y para que todo esto sea económicamente viable, además añaden que van a recurrir a empresas como SpaceX, porque con Falcon 9 los lanzamientos son más o menos baratos, con Falcon Heavy son aún más baratos, y que en el caso de Starship, que todavía está en desarrollo, hay que recordar, los lanzamientos, con el material que ellos necesitan, les saldría al final por unos cuantos cientos de dólares por lanzamiento, y que por tanto pues tiene sentido el optar por esa vía. Claro, hay que ver cuándo termina Starship su desarrollo para que esto de 2025 se pueda convertir en realidad, pero por otro lado, una cosa es calcular que va a costar unos cuantos cientos de dólares y otra cosa es que realmente termine costando unos cuantos cientos de dólares, cuando hay que pensar en cosas como el desarrollo del material que se vaya a utilizar, de los componentes y el robot, que a mí es lo que más me llama la atención y más me intriga, porque estamos hablando de que utilizarán un robot para construir la estación espacial. Y ahora mismo la robótica no parece estar tan avanzada como para pensar en llevar a cabo construcción en órbita. Ya cuesta creer en la construcción en la superficie de la Tierra, imaginemos la construcción en el espacio. Pero es lo que dicen que van a hacer. Lo que hace que todo esto no sea calificado directamente de majadería absoluta y un simple intento de estafar a la gente es que en realidad lo que dicen tiene sentido en cuanto a que, por ejemplo, hablando del desarrollo de la estación, dicen lo primero que hay que hacer es este anillo de gravedad en el espacio para poder probar la estructura, para poder probar el proceso de construcción y para poder garantizar y comprobar que realmente esto de la gravedad artificial con algo en rotación es viable. Que tiene sentido, es lo que se debería hacer. No basta con decir, bueno, esto se hace girar a una velocidad determinada, tenemos X gravedad y ya está. No, hay que probarlo. Es decir, están siguiendo los pasos que cabría esperar que se seguirían cuando llegase el momento de construir algo así, claro.
Todos pensábamos que esto llegaría, o creo yo que muchos pensábamos que esto llegaría en décadas. Es verdad también que lo que se dice no es una colonia como las que planteaba Gerard O'Neill, y que esto es algo más modesto, pero no deja de ser, si se convierte en realidad en algún momento, una forma de abrir la órbita baja de la Tierra a mucha más gente y a personas que no tienen por qué seguir el camino de un astronauta, que no tienen por qué ir al espacio, por ejemplo, porque quieran ser exploradores, sino simplemente porque quieren ver el espacio, ver la Tierra desde el espacio. Lo interesante en este caso, para mí, no es tanto la estación, que personalmente, y como digo, esto es a título personal, tiene que quedar claro, 2025 me parece exageradamente cercano, es que quieren poner a prueba la viabilidad de la gravedad artificial en el espacio. Esto sí es interesante, porque tarde o temprano va a terminar pasando. La gravedad artificial es muy interesante porque al final estamos acostumbrados a la gravedad de la Tierra, y la microgravedad como lugar de experimentación, como lugar de estudio es muy interesante, ha dado muchos avances en la Estación Espacial Internacional, desde luego, pero para el día a día, para personas que no están acostumbradas a la microgravedad, es verdad que cuesta imaginar que sea la opción más lógica para vivir en el espacio, para poder expandirnos más allá de la Tierra. Y ver que se está pensando en ponerlo a prueba en el futuro es interesante en cuanto a que si consiguen llevar a cabo esas pruebas, puede haber organizaciones, equipos de investigadores, etcétera, que sí que decidan que quieren llevar a cabo sus propios experimentos, entender mejor qué ventajas tiene la gravedad artificial, qué dificultades tiene, y ver cómo se va desarrollando todo. Claro, en un mundo ideal, sí, a lo mejor en 2025 podrían tener esto, pero la verdad es que los plazos son difíciles de manejar. Por ejemplo, dicen que construir ese anillo de gravedad les llevaría 2-3 años, el finalizar todo lo necesario, y que sin embargo luego el montaje que haría este robot en el espacio llevaría solo 3 días. Entiendo que lo que dicen es que lanzarían todas las piezas ya prefabricadas en la Tierra y que el robot lo que haría no sería construir en el espacio, que ya sería ir un nivel más allá, sino que simplemente ensamblaría todo. Estamos hablando de un robot en el espacio, uniendo todas las piezas y creando una estructura en la que se van a llevar a cabo experimentos, o en el caso de la propia estación, en 2025, suponiendo que sea la fecha en la que esto se llegase a convertir en realidad, donde vivirían seres humanos. Parecen palabras mayores, sinceramente. En definitiva, lo que se está planteando no es construir algo tan sacado de la ciencia ficción como podría parecer, desde luego no es algo como lo de este concepto artístico que es un cilindro de O'Neill, sino algo más como la Estación Espacial Internacional yendo un paso más allá, como una especie de evolución, pero aún así estamos hablando de una estación en rotación para poder generar esa gravedad artificial, y es algo que no se ha hecho todavía, no se ha hecho ninguna estructura en el espacio que genere gravedad artificial, y la parte más interesante, para mí, por lo menos, es más bien eso del anillo de gravedad que quieren probar, porque dicen que va a estar abierto también a experimentos, no va a ser solo para ellos, y ahí se van a poder llevar a cabo muchas pruebas si agencias, gobiernos lo consideran apropiado, si les gusta la idea, y también en el futuro dicen de la estación de clase Voyager cuando esté construida que los módulos de Voyager también se podrán utilizar con los mismos fines para entrenar, para experimentos, etc. La parte más interesante para mí personalmente, pero quiero saber qué es lo que pensáis vosotros también, es que ya se está empezando a hablar de construir instalaciones que utilicen la gravedad artificial en el espacio, porque para mí parece que es el primer paso para de ahí pasar a pensar en realmente asentamientos en la órbita baja de la Tierra que tengan una capacidad mayor o menor, que tengan un propósito más o menos comercial, es decir, que sea para turistas espaciales o que sea un asentamiento permanente, pero sobre todo porque es verdad que si se convierten en realidad en algún momento, ahí sí que hay que darle la razón a la gente de Gateway Foundation cuando dicen que esta sería la próxima gran revolución. Claro, cuando lo dicen ellos vendiendo su proyecto, cuesta creerlo, al final están interesados en lo que están haciendo, quieren vender sus ideas, está claro, pero es verdad que seguramente el gran paso en la exploración del espacio es conseguir que se abra a mucho más público, y eso seguramente pasa por la gravedad artificial, porque implica que nosotros, las personas que no hemos estado en el espacio, no tengamos que adaptarnos a la ausencia de gravedad y que nuestros cuerpos no tengan que adaptarse a esa ausencia de gravedad, por lo que parece muy interesante. Pero lo que quiero saber es qué pensáis vosotros también, porque 2025 como fecha de construcción de esa estación a mí me parece muy pronto, pero por otro lado es lo que he dicho ya en alguna ocasión, es verdad que si se consiguiese sería algo alucinante. Así que habrá que ver qué es lo que sucede en el futuro. Tengo muchas dudas por un lado respecto a todo esto de Gateway Foundation, pero por otro lado es verdad que llama la atención. Tengo curiosidad por ver qué pasa con ese robot que dicen que van a desarrollar para construir todo esto. Pero en cualquier caso hay que decir que ahora ya sabéis qué es lo que está planteando Gateway Foundation y ahora ya podéis comentar si es algo que os parece realista o no. A mí, ya os digo, por
una parte me parece muy atractivo, por otra parte no me termina de convencer, pero quiero saber qué es lo que pensáis vosotros. Y hay que decir que ayer en el podcast estuve hablando de la Tierra, en el primero de 2 programas que voy a publicar sobre la Tierra en las joyas del sistema solar, que es esa serie que hay para mecenas, para todos aquellos que hayan decidido apoyar el podcast y que está disponible a partir de 1,5 € al mes. Podéis suscribiros y escuchar toda la serie en iVoox si lo deseáis. Y que al margen de eso, como siempre ya sabéis, me podéis encontrar también en Twitch, todos los días, salvo los sábados, a partir de las 9:15 de la noche, más o menos, hasta las 2 de la madrugada, en horario peninsular español, que os podéis pasar por allí cuando queráis y que también me tenéis, como siempre, en Twitter y en el blog. Y que si queréis podéis apoyar todo lo que hago a través de Patreon, que es una buena forma de apoyar, que pueda tener más medios, que pueda dedicar más tiempo a todo esto y que así los vídeos pues cada vez tengan un acabado mejor. Dicho esto, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado, tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que vais a comentar y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!